Bueno, jovenazos, continuamos. Nuevamente retomo esta diapositiva del personal, que el personal también tiene que ver con la parte de los prerequisitos. Programas del personal, todos esos programas del personal son esenciales para evitar la contaminación de los productos. Todo el tiempo, debemos de tener personal capacitado. Si no sabemos cómo capacitarlo, bueno, pues hay toda una guía para poderlo hacer. Hasta estos videos que ustedes tienen los pueden guardar para un futuro y empezar a trabajar sobre estas áreas del personal. Recordemos que el experto del área como tal, en este caso que es un lugar en donde se fabrica pan, se hace pan, pues ellos son los expertos, pero en la inocuidad los expertos son ustedes. Así que a trabajar sobre esos prerequisitos que son indispensables. Con el personal podemos capacitarlos hasta en el uso de la vestimenta, de su cofia, de su protección, de su cubreboca, que es necesario utilizarlo. Entonces, obligadamente hay que hacerlo. Dentro del programa de prerequisitos también están los equipos de producción, todos esos equipos. ¿Cuál es el prerequisito? Equipos de producción. ¿Y qué tiene que ver esa parte? Bueno, el diseño y la fabricación de los equipos que se utilizan para la producción debe cumplir con los requerimientos sanitarios que se estipulan en ese proceso y además deberán de ser diseñados con la finalidad de que no contaminen los alimentos. Si es un equipo que necesita una calibración, hay que hacerlo. Aquí siempre lo he dicho, mucha gente cree que los termómetros tienen la calibración adecuada porque los compran en algún lugar donde están nuevos, ¿no? Y eso no quiere decir que estén calibrados. Entonces hay que llevarlo a una calibración. Los refrigeradores también, no todos los refrigeradores están calibrados. Las básculas también deben de tener un proceso de calibración. Actualmente hay, lo repito, porque también no nada más para la inocuidad, sino para estas empresas que se dedican a calibrar los instrumentos, pues deben de estar avalados por otra institución que es la Entidad Mexicana de Acreditación, es conocido como EMA. Ustedes lo pueden buscar, Entidad Mexicana de Acreditación, en el internet y les va a salir un logotipo de color verde y va a decir EMA y les va a decir qué tipo de certificaciones hacen y a qué organismos los hacen para que esos organismos de tercera parte puedan trabajar con ustedes. Entonces, espero quede claro. Este prerequisito de los equipos de producción tiene que ver con el diseño, con la fabricación y con que cumplan. Aquí hay una bomba sanitaria para la leche. Si ustedes se fijan, no es igual a la bomba que se utiliza para el agua. Esta es de acero inoxidable y tiene unos empaques de manera distinta que le permiten desarmarla para poderla limpiar. Ahora bien, si yo voy a trabajar sobre un restaurante, la parte de inocuidad alimentaria, pues entonces tendrá que ser todo de acero inoxidable. O si me encuentro en un empaque de aguacate, pues tendré que trabajar sobre todos esos equipos de producción que sean aptos y que no contaminen el aguacate. Recuerden que los aguacates pasan por muchas bandas y luego hay que calibrar en base a los tamaños las máquinas para que aviente el aguacate al sitio que le toca dependiendo del tamaño y obviamente van generando ya sus lotes de aguacate. Pues son equipos que se están utilizando y deben de estar también calibrados. Otro programa de prerequisitos, sí, es el control de las materias primas. Pues déjenme decirles que este también es un prerequisito muy importante porque debemos de cuidar todos los aspectos, todos los aspectos de los proveedores. ¿Quién me está trayendo mis materias primas? Y si podemos, pues solicitar los certificados de calidad, además de inocuidad. ¿Por qué de calidad? Porque recordemos que la calidad está basada en parámetros específicos como color, olor, textura, tamaño, pero la inocuidad es que vengan esa calidad libre de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos. Por lo tanto, es muy interesante que se tenga toda esta información lista para una verificación cuando se requiere. También me puedo apoyar en este control de materias primas con pruebas microbiológicas. Solicitar que la gente que me está vendiendo tenga un análisis de peligros y puntos críticos de control. Si no lo tiene mínimamente, necesitamos una carta garantía para poder comprobar esa parte del control de las materias primas.
Debemos de cuidar el aspecto de las temperaturas, de la higiene pobre, que ya lo hemos visto en otros videos, y que tiene que ver con el control de materias primas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando para puedo decirles, una empresa transnacional de alimentos, y yo soy el encargado del control de las materias primas, pues depende de mí toda una producción. Entonces, si van a llevar cebollas, jitomates, rábanos, lechugas, pues que sea de la mejor calidad, ¿sí? Pero además que tenga inocuidad, que estén libres de contaminantes físicos, químicos o microbiológicos. Si trabajo en una empacadora de carne, bueno, pues mi materia prima serán estos animalitos que podemos ver en las diapositivas, y lo que quiero es que no hayan sido inyectados con algún promotor de crecimiento, que estén libres del clorhidrato de clenbuterol, que por cierto está prohibido en este país, que tenga un tamaño específico para que los cortes salgan de acuerdo a lo que yo necesito, que no tenga ningún tratamiento de antimicrobianos, es decir, de medicamentos, y que si lo tuvo, que se me demuestre que fue retirado en un momento específico antes del sacrificio, que cumplan con todas sus vacunas esos animales, que no me traigan enfermedades, que pueda yo después preocuparme por esa situación, que los animales estén libres de contaminantes físicos, de contaminantes químicos y de contaminantes biológicos. Y así, para todos, si yo estoy trabajando en un restaurante en el centro de la ciudad de Morelia, en México, en Jalisco, en Nuevo León, bueno, la materia prima que yo estoy comprando debo de tener la mayor inocuidad y la mejor calidad para que se pueda conservar hasta que sea consumida y preparada por nuestros clientes. Y eso es un prerequisito más. Otro tiene que ver con el saneamiento. Recordamos que el saneamiento básico son las actividades técnicas y socioeconómicas encaminadas a tener niveles crecientes de salud ambiental y por lo tanto de salud humana y animal, pero en el saneamiento se contemplan los programas de procedimientos de limpieza y desinfección de las áreas para todos los equipos, programas de aseo ambiental microbiano, arrastre de manos, que ya también lo hemos comentado, entre muchos otros más. El monitoreo ambiental, que también es otro programa de prerequisitos, ya no sé cuántos llevo, pero son prerequisitos. Si ustedes tienen duda, consúltenlo. Voy a dejar los manuales de buenas prácticas de producción y los manuales de la Secretaría de Salud también, del Senacica y de Cofepris, para que puedan consultarlos y vean qué otros programas de prerequisitos existen. El monitoreo ambiental como tal hay que establecerlo para que se pueda verificar la efectividad del saneamiento de las actividades anteriores. Si tenemos alguna cámara de maduración en nuestro proceso, debemos de controlar la temperatura para evitar las evaporaciones de los residuos. Pues resulta ser que cuando se hace este monitoreo ambiental, jóvenes, que entra uno a esas cámaras de maduración o a esos refrigeradores y tomas muestra en la parte superior, en el techo, y te la llevas al laboratorio y te salen bacterias, los dueños se asombran mucho, pero hay una explicación muy sencilla. En algunas ocasiones, cuando se hace el lavado y la limpieza a profundidad, se utilizan hidrolavadoras, y esas hidrolavadoras tienen tanta fuerza que pegan el piso y levantan lo que está en el piso y se lo lleva a la pared, y luego de la pared se lo lleva al techo. O la otra es por la misma evaporación, las bacterias suben en esos vapores y se van y quedan impregnadas en el techo, y eso es contaminantes. Y también tenemos por ahí algunos hongos que también causan estragos en los alimentos. Por eso es necesario el monitoreo ambiental. ¿Qué otros programas de prerequisitos pueden ser considerados? Y que ya lo hemos comentado. Pues el control de químicos es esencial. Ustedes deberán de tener todos los químicos resguardados bajo llave. Hay que tenerlos identificados, hay que tener una ficha técnica del producto por alguna intoxicación o por alguna situación que realmente amerite atención médica. Pues debemos de resguardar todo esto. Para la limpieza de todos los lugares se utilizan químicos. Recuerden que los químicos en exceso pues contaminan los productos, y entonces si nosotros estamos contaminando los productos, pues vamos a tener problemas de salud pública con la gente que los está consumiendo.
Todo esto debe estar bajo llave, debe de haber nuevamente un registro, así de todos los prerequisitos hay un registro. Este control de químicos va muy empatado también al control de fauna nociva porque se utilizan productos para poder controlar algunos mamíferos que causen daños o estragos, como las ratas. Aquí hay unos bolos que se utilizan para las ratas, se dejan como cebos y esos cebos son consumidos por las ratas para poder controlar las poblaciones de roedores. Sin embargo, eso no puede estar por todos lados y mucho menos debe de estar en el área donde se procesan alimentos, siempre debe de estar en las partes exteriores, pero ya lo tocaremos cuando lleguemos ahí. Ahora hablaremos que el control de los químicos debe de ser bajo llave y que debes de tener una bitácora de uso, de entrada del producto químico, de uso del producto químico y de salida de los botes vacíos, porque también hay un programa que tiene que ver con buen uso y manejo de agroquímicos. En este caso no nada más son químicos, pero las áreas agrícolas tienen también ese programa por parte de la Secretaría que es BUMA, buen uso y manejo de agroquímicos. En este caso, obligado a las llaves, por favor. ¿Qué otros programas pueden ser considerados? Pues plagas, que ya lo comentaba. El control de plagas, debemos de tener un programa efectivo para poder restringir la entrada de las plagas. Ya también cuando empezamos a hablar de los prerequisitos hablamos de la infraestructura, no sé si lo recuerdan, y ahí se mostraba, ¿no? Cómo deben de ser las instalaciones. Algunas deben de tener a lo mejor mallas mosquiteras o deben de tener cortinas de aire que eviten a toda costa que los animales puedan entrar, que los insectos puedan entrar. En algunos lados son cucarachas, en otros son ratas, en otros son arañas, en otros son grillos, en fin, dependiendo del tipo y lugar del tipo de alimentos que estemos manejando y lugar donde nos encontremos en la República Mexicana, va a ser el tipo de plaga que podemos presentar, pero ojo, debemos de cuidarlas, debemos de controlarlas, nunca debemos de llevarlas a la extinción, jamás. Recordemos que estas tienen una actividad dentro del ecosistema y hay que dejar que la desarrollen. Por eso debemos de estar atentos, atentos, atentos a qué es lo que está contaminándose y cuál es el agente causal de mi contaminación. Si puede ser un insecto o un mamífero, bueno, pues hay que controlarlo. Ojo, de esto también se tiene que llevar un registro de manera obligada, en donde diga si es, por ejemplo, cebo rodenticida, cuánto lo pones, en qué número de trampa y poder identificar, por ejemplo, las trampas. Se hace un mapeo, un plano en donde se encuentran todas las cajas de captura, las trampas en donde van a llegar las ratas o los ratones a consumir. Entonces ponemos una cantidad y la anotamos en nuestro registro y al día siguiente la verificamos y la volvemos a pesar. Si hay disminución del alimento, entonces si hubo ratas o ratones que consumieron ese producto, y entonces es todo un programa de investigación también, porque tienes que ver si hay cadáveres en las proximidades y tratar de localizar si hay madrigueras, y también debemos de contarlas en base al número de animales que nos están atacando, pues son las familias, ¿no?, que pueden venir. Entonces nosotros podemos ir disminuyendo pues ese número de roedores que pueden, si estamos hablando de roedores, que pueden contaminarlos como con la enfermedad, con la bacteria de Leptospira. Entonces, es muy importante este control de plagas. El otro que también es importante y que ya lo habíamos también mencionado al inicio, es un programa de prerequisitos, es el programa de manejo de alérgenos, en donde debemos de evitar la contaminación cruzada antes que nada y declararlo si estamos manejando alérgenos. Hay gente que es alérgica a los cacahuates y que de repente va y compra un sobre de algo que no son cacahuates, pero ahí declaran esto puede contener cacahuate, entonces la gente empieza luego, luego, ¿no?, con su alergia. Y si es necesario poderles comentar que los alérgenos son muy importantes en este país y hay que declararlos. Si realmente vamos a trabajar en industria alimentaria, podemos decir claramente qué es lo que contiene y qué daños puede ocasionar. Desgraciadamente, otra vez esos 15 minutos se fueron muy rápidos. No se preocupen, voy a retomar en esta misma diapositiva para seguir hablando de los camarones, del pan, de las gramíneas que vemos ahí, de la leche y del huevo. Continuamos en el siguiente video. Mucho les agradezco su amable atención.